Muy buenas tardes. Desde el Colegio de Médicos, donde bueno, pues estamos presencialmente el doctor de la Figuera, presidente de la Comisión Deontológica, y yo, con el gran placer de poder saludar a toda concurrencia en esta tarde que forma parte de la semana colegial, donde la serie de actos que se han ido definiendo pues para, de alguna forma, reivindicar y celebrar y valorar los distintos ámbitos de la vida colegial, pues el Foro de Deontología es un pilar muy importante como parte, como expresión de lo que es la Comisión Deontológica, que es, quien esencialmente es un sustrato elemental del colegio, y entonces pues, ha sido una magnífica oportunidad el englobar o el encuadrar esta sesión del foro en la semana colegial, además con una connotación muy importante, porque consideramos que hay algo que realmente es fundamental, que es la salud de los médicos, los profesionales, para el correcto y adecuado ejercicio de su profesión, y qué mejor que el PAIME como testimonio de esto. Y en este sentido, pues el doctor Segundo de Miguel, junto al doctor Juan Carlos Jiménez, responsables del PAIME, pues desde luego son el broche ideal para esta sesión, encuadrado, como digo, en esta semana colegial, de actos colegiales que culminará el próximo viernes, como saben, con el Día del Colegiado. El doctor Juan Carlos Jiménez, además, nos va a servir un poco de despedida, ahora después lo comentaremos, porque, bueno, pues felizmente nos deja, lo digo en el buen sentido. En este momento, en relación a lo que acabo de comentar la semana colegial, también esta semana hemos lanzado una campaña, Médicos con Vocación, también una dimensión fundamental del ejercicio de la medicina, del profesionalismo médico, que es la vocación, ¿no? Y las connotaciones que tiene en los distintos ámbitos del ejercicio de la profesión, los distintos ámbitos de actividad de la profesión, que puede ser desde la medicina pública, en su vertiente primaria, hospitalaria, a nivel incluso administrativa de las cárceles, médicos de prisiones, médicos de empresas, médicos que trabajan también para la universidad, por supuesto también la medicina privada, para dar a conocer a la población precisamente esas facetas de la medicina, que son simplemente eso, facetas de lo mismo, del médico, de la medicina, del ejercicio de la medicina, y el objetivo que tenemos, que es el servicio a los demás, el darnos a la salud de los demás, procurar la salud de las personas. Hemos hecho un vídeo pues, para poner en valor y lo vamos a ver a continuación. Gracias. Médicos. Son esas personas a las que salías a aplaudir desde el balcón y a animar. Son esas personas que siempre están ahí, desarrollando la verdadera vocación que les hace estar donde están, preocupándose por ti. Porque no importa el lugar donde desarrollen su labor. Para cada médico, sus pacientes son lo primero. Los médicos están en todas partes, para velar por tu salud, con una formación exigente y continua, con plena dedicación y con total predisposición. Escuchándote siempre. Son personas con la vocación como forma de vida, comprometidos con el cuidado del paciente. Personas con un único objetivo, el de ayudarte y mejorar tu calidad de vida. Médicos con vocación. Vocación por la medicina. Vocación por los demás. Vocación por ti. Colegio de Médicos de Zaragoza. Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos desde la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza, aquí en el Paseo de Ruiseñores, a esta séptima sesión del Foro de Deontología,
previo al verano. Ya os anuncio de antemano que se suspende durante el periodo vacacional durante los meses de junio, julio, agosto y volveremos a retomar el foro en el mes de septiembre. Hoy el tema de hoy es algunos aspectos del médico como enfermo, los médicos también enfermamos, y del médico ayuda al médico enfermo. Hay varios aspectos en el código de deontología que vienen recogidos en ese aspecto y además vamos a hablar también del PAIME, del Programa de Ayuda al Médico Enfermo, que es uno de los pilares de la acción colegial, y el Colegio de Médicos de Zaragoza fue uno de los primeros de España que se adhirió a este programa impulsado por la Organización Médica Colegial de España. Contamos con los ponentes, el doctor Juan Carlos Jiménez Morales, el doctor Segundo de Miguel y como moderadora del foro la doctora Marta Ciprés, vocal de la Comisión de Deontología del Colegio, quien será la que dirigirá las preguntas del chat a los ponentes. El doctor Juan Carlos Jiménez Morales es especialista en psiquiatría, doctor en medicina y máster en psiquiatría legal, profesor titular de psiquiatría y psicología médica desde 1987 hasta 2017, facultativo en el programa de atención al médico enfermo de los Colegios de Médicos de Aragón del 2001 hasta la actualidad, consultor de mutuas laborales, director médico del Gabinete de Psiquiatría, Psicología y Psicoterapia de Zaragoza desde 1988 hasta la actualidad, autor y colaborador en monografías, tratados de psiquiatría, trabajos de investigación y director de 14 tesis doctorales de la especialidad. Al doctor Juan Carlos Jiménez pues le tenemos que agradecer todos los años de dedicación al Colegio de Médicos de Zaragoza y que lo va a seguir haciendo pues como lo ha hecho hasta ahora, pero desde otra perspectiva, desde otro plano. Y el doctor don Segundo de Miguel Jimeno es especialista en psiquiatría, doctor en medicina, facultativo especialista en psiquiatría en el sector 1 de salud, facultativo en el programa de atención al médico enfermo de los Colegios de Médicos de Aragón desde el año 2001 hasta la actualidad, director y docente del máster en psicoterapia analítica de grupo de la Universidad de Deusto en Barcelona, 1993 hasta la actualidad, director médico del Hospital Rollo Villanova de Zaragoza y de recursos de atención a las adicciones desde 1988 hasta el 2001, autor y colaborador en diversos trabajos de investigación de la especialidad. Pues bien, una vez leído este pequeño y brillantísimo currículum resumido de ambos ponentes, pues cedo la palabra al doctor Juan Carlos Jiménez Morales, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por permitirme estar con vosotros y hacer una pequeña introducción a algunos aspectos generales del médico como enfermo y posteriormente dejarle la palabra a mi compañero, a Segundo de Miguel, que hablará fundamentalmente del programa PAIME. ¿Cómo enferma el médico? Claro, el médico es un ser que está para curar, pero también es un ser biológico que se va a enfermar. Y por nuestras características psicológicas pensamos que de alguna manera la enfermedad no es algo que nos pueda afectar a nosotros fácilmente. En principio yo diría que el médico enferma como cualquier otra persona, es decir, no hay rasgos especiales para que la enfermedad en el médico sea distinta. Sí que hay algunas características que las iremos hablando y curiosamente, cuando veía el vídeo estaba diciendo, bueno, pues una de las primeras cosas que yo no he puesto cuando hablaba de los factores o iba a hablar de los factores de riesgo para la enfermedad en el médico es la vocación. En la vocación, decía el vídeo, para cada médico los pacientes son lo primero. Y es verdad, es tan verdad
que los médicos somos muy malos padres y madres, porque muchas veces ponemos a los pacientes por delante de nuestra familia y, y ponemos muchas veces por delante nuestra vocación y nuestro deseo de curar por delante de algunos elementos que que serían incuestionables para otros trabajadores. A cualquier trabajador, si le dices que tiene que estar 24 horas trabajando seguidas, es decir, haciendo una guardia, te diría que primero hablaras con su sindicato y que luego ya hablaríamos. Nosotros estamos acostumbrados a, pues a dejarnos maltratar, porque lo nuestro es una vocación y como es una vocación, pues nos olvidamos de alguna manera de nuestros derechos. Junto a eso, evidentemente, la medicina es una rama de la actividad laboral donde el estrés laboral es muy importante. Estamos constantemente tomando decisiones que pueden ser decisivas, que pueden ser definitivas para la vida de nuestros pacientes. Y evidentemente eso genera un estrés importante. Pero además estamos en una situación que frecuentemente nos lleva al cabo de los años a terminar quemados. Fíjense que el concepto de estar quemado en el trabajo, del burnout, se describe fundamentalmente el primero que lo describe es un médico que trabajaba en urgencias y fundamentalmente trabajaba con toxicómanos, es Florian Garber, luego lo comentaremos, y evidentemente el burnout, el agotamiento es otro de los elementos fundamentales para la aparición de la enfermedad mental en nosotros. Y luego hay otro elemento que es clave, que es la cercanía que tenemos a las drogas, a los fármacos. Muchas veces somos los primeros en automedicarnos y la automedicación evidentemente es un error siempre. En ciencia el objeto observado y el objeto que lo observa nunca puede ser el mismo, porque pierde objetividad. En cambio, la mayor parte de los médicos se automedican con una frecuencia excepcional. Pero además hay otra serie de elementos que son característicos de la personalidad del médico que dificultan su tratamiento. Y voy a dar unos rasgos muy, muy por encima. Uno de ellos es la omnipotencia. Pensamos que por ser médicos, que por estar luchando contra la enfermedad, de alguna manera somos especiales. Yo recuerdo hace muchos años, vamos a ver, recuerdo hace muchos años una anécdota que es muy divertida, pero que es muy significativa de esta omnipotencia. Me llamó un internista muy prestigioso en Zaragoza, me dijo que si podía ir a ver a una paciente que la tenía ingresada en una clínica privada, que se la había agitado y que estaba claramente psicótica. Entonces fui a verla, entré con él y cuando entramos en el despacho, o sea, en la habitación de la paciente, dijo la paciente, ¡ay, viene Dios y su ayudante! Evidentemente yo tenía clarísimo que yo era el ayudante. Eh, y cuando le pregunté al salir, ¿esto de Dios es nuevo? O dice, no, no, lo decía ya desde el principio de que la ingresé. Digo, pero esto es un síntoma psicótico, claramente. Y dice, no, hombre, es que yo pensaba que se refería a mí como una figura importante y entonces que de alguna manera pues me llamaba a Dios, pero que yo era como el médico, el que le iba a salvar la vida. Es decir, muchas veces ese chiste que dicen en qué se diferencia un cirujano de un neurocirujano, no sé si lo saben, el cirujano piensa que es Dios y el neurocirujano es Dios. Pues bueno, muchas veces los médicos nos creemos que somos diferentes y evidentemente eso nos genera un sentimiento de autosuficiencia. Un sentimiento de suficiencia que nos hace no acudir a otros colegas cuando estamos enfermos y automedicarnos. Pero además es que, como hemos visto muchos errores a lo largo de la profesión, nos hacemos terriblemente desconfiados. Desconfiados de nuestros colegas, desconfiados de la medicina. Muchas veces somos los médicos los peores que nos tomamos los tratamientos. No solamente porque sabemos los efectos secundarios, sino porque no nos los terminamos de creer. Pasa lo mismo con los farmacéuticos.
los farmacéuticos y los médicos solemos ser los que peores tomamos la medicación. Y después está el elemento del estigma. Es decir, si yo no me puedo curar a mí mismo y enfermo mentalmente, ¿cómo voy a curar a otros? ¿No? Y ese estigma es muy importante en las enfermedades mentales, mucho más que en las enfermedades físicas, hasta tal punto de que ese estigma es el motivo por el cual es necesario la aparición del PAIME para tratar a los pacientes a los médicos pacientes que si no, no vendrían. Está el miedo, el rechazo de la exclusión de la enfermedad mental y evidentemente todo eso supone como consecuencias no tratarse, autotratarse y fundamentalmente maltratarse. Pero es que además la medicina actual genera una serie de situaciones que aumentan el riesgo. La medicina actual es una profesión de grave estrés laboral, añadido al hecho de que es una profesión con un gran rol y un bajo estatus. Nosotros luchamos contra la muerte, somos imprescindibles para salvar las vidas y ¿cómo nos lo pagan? Con aplausos en la pandemia, con sueldos bastante escasos, con contratos miserables muchas veces. Y todo eso hace que, a pesar de que aparentemente ser médico es algo que está bien visto, en cambio el reconocimiento social de la profesión en este momento y desde hace muchos años se ha deteriorado. Se ha deteriorado quizás también por la funcionalización del médico y eso evidentemente genera una serie de problemas importantes a la hora de disminuir nuestra autosatisfacción y confianza. Pero además, la medicina actual está terriblemente burocratizada y la burocracia hace que nuestro trabajo sea mucho más aburrido, mucho más mm, inferior a lo que realmente nos gustaría. Y sobre eso, además, se junta con la presión que ejercen las autoridades, o sea, las autoridades sanitarias, que son nuestros empresarios, y que nos someten muchas veces a horarios que son imposibles de cumplir o a cantidad de pacientes por hora que evidentemente la mala praxis va a aparecer inmediatamente. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues las consecuencias de todo esto es que el médico está en una situación de fragilidad que va a hacer que enferme mentalmente más que la población general, a pesar de tener a lo mejor más recursos técnicos para poder evitar eso. El 15% de los sanitarios terminarán con una enfermedad mental más o menos importante, no con una reacción de angustia, no, con enfermedades importantes, enfermedades mentales del tipo de depresiones graves o enfermedades o abusos de alcohol, de drogas, etcétera, etcétera. Pero además hay que tener en cuenta que la profesión médica está muy feminizada. Yo llevo los últimos años en la facultad, pues prácticamente los últimos 15 años, el 80% de mis alumnos eran mujeres. Y las mujeres están pluriempleadas, es decir, aparte de ser médicos, la mayor parte de ellas son amas de casa y además el marido colabora. Eso, colabora. Es decir, no ya hace el 50% de las funciones que tendría que hacer. Con lo cual, la mujer está pluriempleada y, evidentemente, eso es otro factor de riesgo importante. Con lo cual, lo que sucede es que todos estos riesgos aumentan la posibilidad de aparición de enfermedades que muchas veces no se detectan, pues porque el médico las ve como una conducta normal. Dicen eh, que un bebedor o un alcohólico es aquel que bebe más que su médico. Imaginaros los médicos que beben mucho, lo poco que diagnostican el alcoholismo. Pues pasa lo mismo con los médicos que tienen ansiedad o depresión muchas veces, que lo ven como una cosa normal, como una cosa de la situación vital y evidentemente eso genera que el médico no se autotrate, aparte del problema del estigma que evidentemente
ahí está. Y por último, todo esto genera evidentemente una mala praxis médica y un aumento de las situaciones vitales que generan las enfermedades mentales. A las enfermedades mentales se suele llegar, en el caso de los médicos, por el agotamiento, por el burnout. Burnout que curiosamente fue descrito por Freudenberger en médicos muy, muy, muy vocacionales. Fue con la época de la epidemia de la heroinomanía, en los años 70, médicos que se dedicaban fundamentalmente en urgencias a tratar pacientes heroinómanos y que se terminaron haciendo absolutamente cínicos, y absolutamente lo contrario a lo que es la medicina. Yo recuerdo cuando, cuando era niño, había una serie de televisión que era el Doctor Cannon y todos queríamos ser médicos porque queríamos ser como el Doctor Cannon, es decir, prestigiosos, con un coche deportivo, en fin, bien valorados, etcétera. Actualmente, la última serie que yo vi de medicina era el Doctor House, que es todo lo contrario al Doctor Cannon. Un cínico, un toxicómano, un amargado, muy buen técnico, pero en cambio humanamente muy malo. ¿Por qué? Porque tiene un grave burnout. Este grave burnout ha sido descrito, ya como os hemos comentado, y se produce por un cansancio físico, o produce cansancio físico y psíquico, una tendencia a despersonalizar al enfermo como forma de mecanismo de defensa psicológico, una gran insatisfacción laboral y sobre todo un fenómeno de indefensión. Y la indefensión, es decir, la sensación de que no podemos hacer nada para solucionar nuestros problemas y que hagamos lo que hagamos, el problema va a terminar afectándonos, es el modelo básico de la psicología conductista para demostrar la existencia de las depresiones. Y evidentemente el burnout termina la mayor parte de las veces con un cuadro depresivo, principalmente adaptativo, pero posteriormente mucho más grave. Se junta este factor con los factores de personalidad. Los médicos en general tenemos unos rasgos de forma de ser muchas veces premórbidos que evidentemente aumentan la posibilidad de enfermedad. Uno de ellos es pues, los rasgos obsesivos que nos hacen evidentemente ser mucho más competitivos y que gracias a ello podemos sacar las notas de corte para poder entrar en la medicina, pero evidentemente eso luego pasa a factura. Somos mucho más competitivos, tenemos esa personalidad tipo A de hiperactividad, cierta agresividad, que no nos deja fácilmente desconectar. Y a veces utilizamos técnicas de desconexión muy, muy, muy malas. Es muy frecuente que el médico cuando termina de trabajar vaya a casa y se tome una cerveza, se tome una copa de whisky para desconectar. Evidentemente la cerveza y el whisky son ansiolíticos, pero evidentemente son tóxicos, y al final terminan generando mayores problemas. Entonces, junto con eso, con los años de ejercicio profesional, con la edad te hace ser más vulnerable también, con la falta de apoyo social, porque a pesar de que el médico está muy valorado socialmente, eso es mentira. Si no, estaría mucho mejor pagado y desde luego no tendríamos los contratos que muchos médicos tienen de interinidad. Y luego hay otro fenómeno, que es que muchos médicos no tienen vida fuera de la medicina, con lo cual no saben cortar. Y al médico hay que enseñarle a que está bien, que tenga mucha educación, que sea médico, pero bueno, que cuando sale o en algunos momentos de su vida tiene que cortar, olvidarse absolutamente de que es médico y volver otra vez a hacer algunas actividades lúdicas que le permitan disminuir su estrés. Todo ello, todos estos factores generales son los que condicionan la aparición de las enfermedades mentales y la necesidad de la existencia del PAIME. Porque el médico muchas veces de una enfermedad física se va a dejar ayudar por otro colega porque la enfermedad física aparece porque sí, pero la idea que tenemos es que la enfermedad mental es causa de nosotros y que no la hemos sabido evitar. Y por lo tanto, muchas veces nos automedicamos o sencillamente negamos la existencia de esa enfermedad. Y ese es el motivo por el cual existe el PAIME y bueno, de esa experiencia, de lo que es el PAIME, de los pacientes que hemos tratado, de lo que ha
hacemos. Yo creo que a partir de ahora va a poder hablar mi compañero Segundo de Miguel, y os comentaré un poquito pues los 20 y tantos años de experiencia que tenemos con el programa. Por mi parte, yo he terminado, me quedo viendo a Segundo y si luego hay preguntas, pues contestando las preguntas que me hagáis, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues te iba a dar las gracias por la exposición, queda mal de compañero a compañero de exposición, pero bueno, como que puedo continuar con lo que tú has dicho y que podemos continuar. Voy a ver, primero agradecer la invitación para participar en el foro. Voy a ver si consigo compartir la pantalla y yo me voy a apoyar en Voy a ver si puedo quitar yo la pantalla, ¿vale? Sí. Necesitaría que me confirmarais que estoy compartiendo pantalla. Sí. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien. Voy a Bueno, ya decía que me voy a apoyar en diapositivas y voy a intentar hacerlo de una manera fluida, ¿no? Estábamos hablando del problema del burnout, un poco de la solución y de la prevención, eran como las dos partes de las que quería hablar, ¿no? Los estresores de los que hablaba el doctor Jiménez, claro, acaban, como decía él, en incremento en consumo de sustancias, en problemas de salud mental y también en el incremento en riesgo de suicidio en la profesión, ¿no? Un poco hablando del consumo, traigo esta diapositiva porque tiene interés de cara a la prevención, ¿no? Hay un estudio del Journal of Addiction, ¿no?, en el cual un poco nos traía los consumos relacionados con las especialidades y un poco en el ranking, no era un concurso esto, pero en el ranking había un uso, había uso y abuso. En el uso parecía que los médicos se dedicaban a las urgencias, usaban más drogas ilícitas, que los psiquiatras usábamos más benzodiazepinas, que los cirujanos y los pediatras usaban poco este tipo de sustancias y que los anestesistas principalmente consumían opiáceos, ¿no? De cara al abuso, digamos, los que tenían consumos, niveles más altos de abuso y de dependencia, éramos los psiquiatras y los médicos de urgencias, y los más bajos, los cirujanos, ¿no? Esto tiene importancia porque de cara a la prevención convendría tener en cuenta que a lo mejor no somos todos iguales o no todos tenemos la misma pauta de consumo, ¿no? Respecto a los problemas de salud mental, abundando en lo que decía Juan Carlos, traigo solamente el apunte de la Asociación Médica Americana, que lo denunciaba en el 73, hace 50 años casi, denunciaba la apatía, el desconocimiento y la falta de responsabilidad general de los médicos respecto al médico con problemas, al médico que tenía problemas de competencia o que sufría un deterioro, por lo que las intervenciones terapéuticas llegaban demasiado tarde en general, ¿no? Y luego una especie de tolerancia que tenemos hacia los compañeros, en los cuales, bueno, nos cuesta decirle a un compañero, oye, esto, ¿qué te está ocurriendo? ¿Qué te está pasando? ¿No? Ese era un poco los dos apuntes. Y luego el efecto de la pandemia, que estamos ahora como recibiendo, ¿no? Ese efecto de la pandemia. El tema del riesgo de suicidio, solamente el apunte de que en Estados Unidos habían hecho sobre 300 y pico mil, 380.000 residentes habían estudiado las causas de muerte. Principalmente la primera causa de muerte era el problema de neoplasias y la segunda era el suicidio en los residentes, en 300 y pico mil residentes durante 10 años, ¿no? Y era curioso porque los residentes hombres pasaba a ser la primera causa. Es decir, los residentes hombres morían más por suicidio que por neoplasia y las mujeres morían por neoplasia, pero tampoco sin mucha diferencia.
Y ese hecho se mantuvo durante los 15 años, durante los 15 años que duró el estudio. Es decir, que no era una cosa que ocurriera durante un día, ¿no? Claro, cuando un compañero, cuando alguien empieza a tener problemas, claro, lo muestra de muy diferentes maneras, porque primero cada uno somos diferentes y luego cada uno expresamos el sufrimiento y el malestar de diferente manera, ¿no? ¿Cómo podemos detectar, ¿no?, qué señales de alarma hay ante un problema de salud mental o por uso de sustancias, ¿no? Cambios importantes y evidentes en el comportamiento. Un compañero que actúa de otra manera, ¿no? Secretismo, susceptibilidades, explosiones de cólera, ¿no? Cambios de hábitos, en horario, en ausencias, etcétera. Conductas inapropiadas, extravagantes, cambios bruscos del estado de ánimo, pérdida del apetito, apatía, desinterés, bloqueo emocional, el cinismo al que se refería el doctor Jiménez, ¿no? Nerviosismo y agresividad. Todos estos son señales que finalmente cuando aparecen, pues aparecen, por ejemplo, yo os puedo contar o les puedo referir de las últimas, sobre todo también influidas por la pandemia, por ejemplo, reacciones a veces un poco de mal tono porque alguien está hasta arriba y de pronto reacciona como seguramente no hubiera reaccionado nunca de una manera agresiva, en el sentido de menos educada de lo que es de esperar en un facultativo, ¿no? El tratamiento de los problemas de salud mental, en primer lugar, sería el dirigido a ayudar, a curar, a mejorar los síntomas, ¿no? Pero cuando hablamos en términos profesionales, esa es el primer motivo, pero detrás justo de ese motivo va el que esa persona restaure su reputación y su carrera profesional, es decir, se reincorpore y vuelva a asumir una función que es importante para él, el primero, y para todos los demás, ¿no? Que regrese a su práctica profesional en asuntos disciplinarios, en el sentido de que haya tenido alguna sanción por mal comportamiento, por alguna conducta inapropiada, el poder abordar ese tema y evitar los posibles desencadenantes dentro y fuera del lugar de trabajo. Hay personas hay médicos que enferman por el trabajo, pero también hay médicos que enferman porque tienen unas condiciones a lo mejor en su casa, en su vida privada, pues que hacen difícil el vivir como cualquier persona, ¿no? Y el participar, uno de los aspectos del tratamiento sería el hacer un seguimiento, ¿no? El hacer un seguimiento de cómo va evolucionando ese problema, ¿no? El PAIME, hablaba con Juan Carlos porque compartimos un viaje a Barcelona, comenzó, por lo menos en lo que yo recuerdo, lo promovió el doctor Casas, catedrático de psiquiatría en Barcelona, Miquel Casas, ¿no? Y a partir de ahí, todo aquello empezó hasta que se sumó, yo creo que todo el país, todos los colegios, y realmente es un programa que yo creo que nos podemos sentir orgullosos por haberlo comenzado y porque Aragón fue, yo creo que, no sé, fuimos de los primeros en incorporarnos a eso que parecía una solución y todavía hoy lo parece, ¿no? El PAIME es un programa, se llama PAIME en el país, en España, ¿no? PAIMA en Aragón, PAIME en Cataluña, bueno, ya vamos diferenciando por comunidades autónomas, pero bueno, viene a ser lo mismo, me referiré a PAIME, ¿no? Es un programa orientado al tratamiento y a la recuperación de médicos que padecen problemas psíquicos o conductas adictivas, ¿no? Incluidos los psicofármacos, en los cuales somos unos usuarios importantes, ¿no? Y estas conductas y estos problemas interfieren en nuestra práctica profesional, asegurando el retorno al ejercicio de la medicina en las mejores condiciones, y eso tiene un efecto sobre la seguridad de los pacientes. Es decir, lo digo porque parecería que estuviéramos trabajando solo por el bienestar propio, pero es que cuando un médico está en condiciones, el trabajo y la seguridad de los pacientes está más garantizada que cuando un facultativo está cansado, agotado o enfermo, ¿no? Así que la primera es conseguir que el enfermo atenderlo, al médico enfermo, atenderlo de una manera apropiada, que recupere unas condiciones para el ejercicio profesional, y la segunda es garantizar la protección y la seguridad de los pacientes que dependen de nuestro buen trabajo, ¿no? El programa PAIME tiene unas características
un poco diferentes, ¿no? Para empezar, no es persecutorio, no se dedica a buscar personas con problemas de adicción o con problemas de, entre comillas, mal comportamiento, ¿no? O mala praxis, ¿no? Y no es un programa punitivo, es decir, no entra dentro de sus funciones esas dos características, ¿no? Es un programa voluntario y recordaré que la voluntariedad en salud mental tiene unos matices un poco diferentes a otras áreas, ¿no? Normalmente cuando alguien busca ayuda por problemas de salud mental, busca voluntariamente, pero siempre hay alguien acompañándolo o alguien detrás empujándolo, ¿no? Es raro que alguien, bueno, ocurre de vez en cuando, pero es más frecuente que alguien venga porque su pareja, porque sus amigos, porque sus compañeros le han dicho, oye, mira, esto tienes que buscar solución a esto porque lo estás pasando mal, etcétera, ¿no? Los médicos, como decía el doctor Jiménez, todavía nos resistimos más a aceptar que estamos enfermos o que tenemos dificultades, ¿no? Por lo tanto, la voluntariedad, luego veremos que hay voluntariedades diferentes, ¿no? La confidencialidad, que es primordial, es decir, la sensación que pueda tener. Para empezar, trabajamos con apellidos en toda la historia, toda la documentación con la que trabajamos. Esa documentación no lleva los apellidos del interesado, lleva otros apellidos diferentes, el nombre, pues lo que quiera, ¿no? el interesado, pero intenta garantizar que no hay un documento en el cual tú sientas que alguien puede usar en tu contra, ¿no? Y bueno, alguien por supuesto, tiene que garantizar que es colegiado, ¿no? Que está colegiado en el Colegio de Médicos, pero va a recibir una atención en la que, por un lado, los clínicos no vamos a saber de él. Es verdad que vivimos en una comunidad pequeña, con poca población, pero desde luego y al final alguien en el conocimiento que estableces puede dar eso, pero desde luego no hay ni un documento donde eso pueda ocurrir, ¿no? El tema de la especialización, que parecería, digamos, menor, no era baladí. Yo pensaba que Juan Carlos, el doctor Jiménez, ha sido profesor en la facultad muchos años, por lo tanto conoce digamos, a los médicos desde que no lo son todavía, ¿no? Desde que todavía están estudiando, ¿no? Y primero la posibilidad de trabajar con un conocimiento de la población que estamos atendiendo, ¿no? Para mí, yo pensaba que me ayudó, algún compañero decía, oye, este trabajo es difícil. Yo le decía, para mí, primero, el haber trabajado en adicciones durante muchos años me ayudó porque, bueno, porque conoces un poco los síntomas y conoces, pero también me ayudó, por eso lo puse en el currículum, haber sido director de hospital, ¿no? Es decir, estableces una relación en la cual también te posicionas de diferente manera a la hora de trabajar con personas que tienen dificultades, ¿no? Yo creo que a mí al menos eso me ayudó. Espero que también a las personas a las que atendemos, ¿no? Las actividades asistenciales en el programa son las que se puede esperar de un programa de salud mental, es decir, una primera visita, de acogida, de exploración, etcétera, y visitas de seguimiento, ¿no? Visitas en las cuales vamos a ir acompañando. Muchas veces hacemos un tratamiento y yo a veces tengo la sensación de que hacemos un acompañamiento en ese proceso de regresar a la normalidad, ¿no? Hacemos psicoterapia individual y de grupo. Me pararé en la de grupo, ya hemos dicho antes que yo daba clase de psicoterapia de grupo, y trabajo con grupos, pero el que para un compañero que se siente enfermo, que se siente extraño, que se siente minusvalorado, reunirse con otros compañeros, con cada uno con sus dificultades, yo creo que es un tesoro de este programa, ¿no? El que alguien pueda sentir que, bueno, porque tampoco es que él tiene sus dificultades, y compartir, ayudar, ser ayudado, esa es una experiencia muy, muy interesante del programa, ¿no? Los controles de tóxicos en orina, los estudios neuropsicológicos, las psicometrías, etcétera, que son importantes porque en algún momento el deterioro de las personas que acuden al programa puede ser grande y puede haber dudas de si realmente hay un deterioro cognitivo que le va a impedir tener un buen funcionamiento profesional, ¿no? Entonces, hacemos esos estudios y cuando hay un desacuerdo por parte de la persona, oye, pues mira, yo creo que estoy mejor de lo que dice el estudio, podemos acudir a
a la clínica Galatea, que es donde hacemos los ingresos, para hacer una segunda valoración. Hasta la fecha siempre han sido coincidentes, pero también para la tranquilidad del usuario, ¿no?, del facultativo, que va a tener una segunda también opinión garantizada en caso de que la desee, ¿no? La hospitalización, que nosotros la realizamos principalmente en Barcelona, en la clínica Galatea, tenemos una experiencia con esa clínica extraordinaria. Las personas que han acudido porque lo necesitaban han sido muy bien atendidas, vuelven muchísimo mejor y luego vienen con una experiencia y refieren que han sido muy bien tratados y muy bien atendidos. Y para nosotros es una experiencia, también es una suerte contar con esa posibilidad de que cuando hay algo que realmente requiere de hospitalización podemos llevar a un lugar donde va a estar atendido por personal especializado en una planta que van a ser principalmente médicos y enfermeras lo que van a estar allí tratados y que va a sentirse, no digo en casa, pero bien acompañado, ¿eh? Traigo algunos datos, una especie de goteo de datos para que un poco nos hagamos a la idea, ¿no? En 2011 había nuevos casos en España, 350 casos, ¿no?, que hemos pasado en 2020 627 y los datos, todo parece indicar que los datos del 21 serán muy superiores por el efecto de la pandemia y en el 22 también. Es decir, los médicos hemos aguantado, digamos, el tipo durante este periodo de pandemia, de más presión, y ahora lo que notamos es que va viniendo personas que han sufrido daño, que se han ocupado, como decía antes el doctor Jiménez, se han ocupado de ayudar, de estar a la altura de que se les pedía, pero conforme va pasando el tiempo y va disminuyendo esa presión en la pandemia, van buscando ayuda porque realmente han enfermado en ese periodo, ¿no? Se han atendido desde 2011 a 2020 casi 4.000 casos, casi 3.957 casos nuevos, ¿no? Decía antes que las vías de acceso al programa son vías voluntarias, en general, voluntaria espontánea y voluntaria inducida, ¿no? El 76 es voluntaria espontánea y es que el apoyo que has recibido puede ser de tu casa, de tu familia, de tus amigos, pero digamos que vienes, bueno, porque te han convencido de que debes venir, ¿no? Hay otra voluntariedad, que es cuando alguien ya en tu trabajo te está recomendando claramente, pues mira, tienes que buscar ayuda porque estás dando señales de que no estás bien, y sería esa. Y luego hay otro tipo de comunicaciones que son residuales. Para que se hagan una idea, la comunicación confidencial un 0,8% y la comunicación formal, es decir, alguien que formalmente le piden que acuda, sería de un 0,4%. Así que eso son marginales. Realmente la mayor parte, el 99% de las personas que acuden al PAIME son personas que vienen voluntariamente, porque no podríamos trabajar de otra manera. Es difícil trabajar en un programa como esto si alguien no tiene una mínima motivación, ¿no? ¿Por qué vienen las personas al programa? Bueno, pues principalmente vienen por patología mental no adictiva. El programa se inició hace 20 años, se inició como principalmente orientado a problemas de abuso de fármacos y de otras sustancias por parte de los médicos. Pero en estos 20 años ha ido evolucionando, ha ido cambiando hacia patología mental no adictiva en su mayor parte. El 77% de las personas que buscan ayuda en el PAIME son personas con otros problemas que no son necesariamente la adicción. Un 13,5% son patología adictiva y patología dual sería la coincidencia en la misma persona de un problema de salud mental no adictivo y un problema de adicción, ¿no? Coincidían las dos y sería casi el 10% de personas con doble problema, ¿eh? Ese es un poco el cuadro, ¿no?
Bueno, parece que hay algún problema de conexión. Yo me veo, pero no sé si me ven los asistentes. Me veo y me oigo, pero no veo ni oigo al ponente. Como siempre pedimos disculpas y el técnico está en ello, a ver cómo se puede solucionar. Sí, a mí aquí en el chat dice que me ven y que me oyen, pero en cambio al ponente ni se le ve ni se le oye. Y se le espera, claro. La pantalla del ponente está en negro. Nos estamos poniendo también en contacto con el ponente, a ver si él es el que tiene el problema en su ordenador. Cosas del directo. Sí, estas son cosas del directo. A mí por eso, como presencial. Bueno, hemos recuperado la conexión. Sí. Vamos a ver. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, muy bien. Pues voy a ver si consigo compartir otra vez. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve se ve la gráfica? No sé dónde me he quedado, sinceramente, pero bueno, un poco por la demanda, en el sentido de la demanda de atención, que había sido principalmente por patología adictiva. No sé dónde me he quedado, dónde he desconectado, ¿no? Por patología adictiva y patología, perdón, vamos a ver desde diapositiva actual. Vale, muy bien. Por patología adictiva era una minoría, la mayor parte, que os decía que era por patología mental, la mayor parte de nuestra actividad, el 76%, 77%. Bueno, ingresos, no sé si estoy repitiendo o estoy hablando de algo nuevo. Los ingresos supusieron el 20% del total, ¿no? Y el 80% se hizo por atención ambulatoria exclusivamente. Esa era un poco los diagnósticos que os decía. Los diagnósticos principalmente eran trastornos de adaptación, es decir, los síntomas y un trastorno que es consecutivo a la dificultad en vivir, en convivir con una situación determinada, ¿no? Seguido, esa eran los trastornos adaptativos, casi un tercio, el 29%, el trastorno de ánimo el 25%, trastornos depresivos de ese tipo, trastornos de ansiedad el 18% y los otros ya eran más marginales, trastorno de personalidad un 4% y un 1%. Es decir que básicamente eran trastornos adaptativos de ánimo y de ansiedad los más prevalentes, ¿no?
Por especialidad, este gráfico quizás pueda, luego lo corrijo, voy a corregir el gráfico, pero daba como la especialidad más presente entre los pacientes del PAIME era medicina familiar y comunitaria y urgencias, ¿no? Con 500 y pico comparado pacientes o personas comparado con 50, 60 que había en interna, en pediatría, 50 en psiquiatría, etcétera. Pero tiene truco porque la siguiente diapositiva lo que explica es que era cuando lo ponemos el número de pacientes en relación con el número de colegiados, ya la gráfica se reequilibra. De tal manera que pasamos a ocupar, digamos, unos puestos, podréis ver que es todo inferior al 1%, pero los psiquiatras, los anestesistas, parece que estaríamos un poco más representados entre los pacientes y medicina familiar, medicina interna ya entran en menor presencia, ¿no? Por sexos, la presencia también coherente con la mayor presencia de profesionales mujeres sería 60 mujeres por el 40% de hombres. Esa sería, sigo un poco. Con la edad, he puesto la gráfica, parecería que los más representados como pacientes serían las personas, yo ya he pasado de 60, pero serían las personas que tienen que están en la carrera profesional, entre 30 y 60 está el 99% de las personas. Pero si bien aparecen muy representados los mayores de 50 años, quería hacer la observación de que esta gráfica esa gráfica nos habla de que está muy representado, demasiado representado en comparación con el número de profesionales, los menores de 30. Parecería que los menores de 30 deberían estar muy sanos y muy ilusionados y, curiosamente, tenían una presencia importante tenían un 0,96%, por ejemplo, y las personas entre 50 y 60 un 0,71%. Es decir, que nos debería hacer pensar qué ocurre con las personas jóvenes que están más representadas ahí en ese programa. La situación laboral, básicamente, la mayor parte trabajan, si os dais cuenta, es un 97% de personas en activo, trabajando o de baja laboral, que la expectativa es volver a reincorporarse, y la inhabilitación o el paro son circunstancias menores, ¿no? Cuando hablamos de resultados en el tratamiento, podríamos sentirnos afortunados los que trabajamos como clínicos en el PAIME, porque realmente trabajar con personas con esa inteligencia, con esa capacidad, es una suerte. Los que trabajamos en la red pública trabajamos con personas normalmente con más dificultades, con menos oportunidades, que es trabajar con compañeros, con médicos, ¿no? Como dice en la diapositiva, ¿no? Hay razones para ser optimistas respecto a la recuperación de los profesionales que realizan el tratamiento, ¿no? Comparten una tasa mucho más alta que el promedio de los pacientes de otro tipo de recursos, tanto de salud mental como de adicciones, ¿no? El 71% de los médicos que reciben tratamiento y participan en el seguimiento que se realiza después del tratamiento, tienen una baja tasa de recaída. Un estudio encontró que el 71% estaba sobrio, es decir, no consumía, seguía trabajando y estaba empleado después de 5 años. Eso son estadísticas fantásticas cuando las comparas con la media de otros recursos, ¿no? La mayor parte se van con una alta terapéutica, ¿no? Van a acudir la mayor parte van a ir con una alta terapéutica, que son el 71%, y alta voluntaria el 16%. Esa es la proporción, ya insisto en que son estadísticas de todo el país, ¿eh? La mayor parte va a trabajar, el 70 y tantos %, y la mayor parte va a estar abstinente. Así que
son estadísticas, ya digo, muy emocionantes, ¿no? No sé el tiempo que me queda, pero en estos, si me permitís 5 minutos, quería hacer una reflexión sobre que nosotros trabajamos con facultativos, con personas que tienen una edad. Habéis visto que ya en la mayor parte estaban representados en la carrera, digamos, ejerciendo como facultativos, ¿no? Pero respecto al futuro, respecto a las personas que van a estar ocupando los lugares de clínicos, ¿no? Es muy importante proporcionar a esas personas, a los residentes, un ambiente de apoyo integral en salud, tanto médica como mental. Y es imprescindible fomentar la salud en esas personas que están ahora aprendiendo y que realmente se fijan en nosotros a la hora de a veces en lo que hay que hacer y a veces en lo que no hay que hacer, ¿no? Yo hago unos grupos, luego hablaré de ellos, hago unos grupos con residentes, sobre todo de familia y también de psiquiatría, ¿no? Y de psicología. Claro, yo siempre les digo, yo soy de una generación que cuando empezabas medicina empezábamos más de 1000 en primero, en Zaragoza. Claro, comparado aquel estatus de estudiante de medicina con el estatus de estudiante de medicina actual, claro, es muy diferente, ¿no? De tal manera que yo les digo a los compañeros que están en formación, les digo que ellos son personas muy exitosas, muy exitosas. Han aprobado el bachiller, la selectividad con buena nota, han hecho una carrera que tiene su dificultad y además han aprobado el examen del MIR. Es decir, han llegado hasta la residencia como gracias a su esfuerzo, no les quito ningún mérito, gracias a su esfuerzo y a sus capacidades han llegado como por encima de la ola, ¿no? Como surfeando por encima de la ola. Claro, en la llegada a la clínica y a la realidad, de pronto te pone enfrente de situaciones que, bueno, que tú has estado preparándote, estudiando mucho, contestando test y contestando preguntas, pero llegamos al tema de los pacientes complejos, pacientes difíciles, ¿no? Personas que son difíciles, que no te lo ponen fácil, porque no entienden o por la circunstancia que sea, ¿no? Y de pronto empiezas a rozar, ¿no? Y para eso es justamente para lo que no nos han preparado, ¿no? La confrontación con el sufrimiento humano, con la invalidez, con la muerte. Bueno, están dos temas bastante vigentes, ¿no? El suicidio y la eutanasia, ¿no? Como ahora mismo en activo, ¿no? El contacto con la terminalidad, con los duelos, ¿no? El dar malas noticias, ¿no? Que sí, que hay una formación sobre cómo dar malas noticias, pero y luego la falta de tiempo y de espacios de contención, ¿no? Bueno, a veces los residentes van pues buscando un poco salir del paso y atender lo mejor posible, pero en situaciones muy difíciles, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ayudar a los pacientes, ¿no? Traía la figura de Balint, es un psicoanalista húngaro que falleció en el año 70, ¿no? Pero ya por el 57 traía, que eso era, fijaros que todavía estamos con el mismo déficit, ¿no? Balint decía que, claro, que el médico trabaja también con su alma, con su corazón, ¿no? Así que tiene muchos conocimientos de la enfermedad, pero a la hora de el contacto con el paciente le exige también él implicarse, ¿no? Él hablaba de que el médico en aquellos tiempos y ahora un poco también, el médico cuando decía sentido común significaba que era lo que él creía, ¿no? Cuando un médico, bueno, esto es de sentido común, pues era más o menos que es lo que tú crees que va bien, ¿no? Como decía Juan Carlos, el médico, la relación que tenga con el alcohol, pues se va a transferir a sus pacientes. Si tiene una relación de que considera que no hay que beber, pues eso transmitirá. Y si él considera que no pasa nada, pues también lo transmitirá, ¿no? Todo esto viene a que realmente necesitamos parar un poco y atender esa parte que no es la científica, que no es la información, sino que es la parte en la cual ese contacto nos va desgastando, porque eso es lo que nos produce el burnout. Las radiografías no nos producen burnout, ni los análisis, nos lo produce cuando tenemos que comunicar algo, cuando tenemos que
acompañar a alguien en esa situación. Eso es lo que nos desgasta, no necesariamente burnout, ¿no? Nosotros hemos hecho desde hace 4 o 5 años, hacemos estos grupos a los que me refería, llamamos grupos de práctica reflexiva. Nosotros le llamamos Grupo Ágora, porque le hemos puesto un nombre especial, ¿no?, al Grupo Ágora, que a mí me permiten los residentes acompañarlos. Lo hemos hecho con una compañera, que es la doctora Margolles, la que ha estado presente desde el principio hasta que terminó. Era residente y ahora es adjunta, ¿no? Pero el acompañar en esas dificultades, en las urgencias, en esas dificultades, en la relación entre ellos, con los adjuntos, es muy importante dedicar atención a ello. Sea con este sistema del Grupo Ágora, que nosotros hacemos en el sector 1, o grupos Balin, los clásicos grupos Balin, que son también de hablar sobre casos, pero no hablar del caso clínico planteado, sino hablar de lo que produce ese caso clínico en nosotros. Me parece que prestar atención a eso, sobre todo en el tiempo, Balin lo prescribió para médicos en ejercicio, no para residentes, ¿no? Es muy importante para los médicos el poder hablar de los sentimientos y de lo que nos produce la práctica clínica, y en los residentes me parece imprescindible. Yo creo sería esa un poco mi propuesta, mi invitación a poder trabajar y poder pensar en ello. Bueno, yo creo que he terminado en tiempo. No sé si me corregirá el moderador o no, pero creo que he terminado en tiempo y creo que podemos pasar a las preguntas si os parece bien. Sí. A ver. ¿Ahora se me oye? Sí. Vale, nada, en primer lugar, pues daros las gracias a ambos ponentes porque han sido unas exposiciones pues muy claras y brillantes y, bueno, a mí personalmente pues me ha gustado mucho poder escucharos. Y luego, pues en el chat tenemos bastantes comentarios pues felicitando a los dos ponentes y alguna pregunta. Uno de los asistentes pregunta que si hay especialidades médicas que se ven más afectadas por la patología mental. Bueno, esto es algo que ya ha comentado en la exposición, pero si quiere... Bueno, lo que decía, que a veces el número era mayor, por ejemplo, en medicina familiar, pero que luego las especialidades que estábamos más representadas, pues éramos los psiquiatras, en fin, para decirlo así, y anestesista en el cómputo nacional. Esas serían las más... Las dos. Vale, y luego el doctor Jiménez ha comentado que, ¿no? Bueno, y usted también, que a las enfermedades mentales los médicos solemos llegar por el burnout, ¿no? Y que muchas veces en nuestra vida diaria pues utilizamos vías de escape inadecuadas, ¿no? Pues llegar a casa y beberse una cerveza o un whisky, ¿no? Ha comentado. ¿Qué recomendaciones pues nos hacéis como médicos psiquiatras para los médicos que podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Para tener una desconexión sana? Yo no sé si se me oye o... Sí, Juan. Sí. Sí, no es que no me estoy viendo. Pues mira, básicamente... No se te ve, pero bueno. Vale. Básicamente, la regla de los 3 ochos, es decir, lo que los sindicatos consiguieron para la clase trabajadora, para nosotros también. Dormir 8 horas, trabajar 8 horas y disfrutar 8 horas. Es decir, el médico tiene que tener hobbies, tiene que saber hacer otra serie de cosas, tiene que hacer deporte, tiene que ejercer la paternidad si es padre o la maternidad, y tiene que dedicarse a tiempo para sí mismo. No es posible, si tú no estás bien, hacer bien a los demás. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidarnos y eso no es egoísmo, eso es salud mental. Entonces, habría que, de alguna manera, pues hacer programas de deporte para médicos o ir al gimnasio X tiempo, pasear, leer, no estar todo el día estudiando.
y hacer otra serie de cosas que muchas veces por la presión asistencial tan grande que tenemos, pues, y porque además parece que si te dedicas a ti eres egoísta, no lo hacemos. Básicamente eso. Sentido común otra vez. Sí, pero lo que pasa es que a veces es un poco complicado, ¿no? Si tienes guardias de 24 horas, luego tienes que atender a tu familia, luego tienes que estudiar, es difícil. Yo he oído que en el Congreso estaban pensando en anular las guardias de 24 horas. A ver si es verdad. A ver si es verdad, sí. Las guardias son de 8 o de 12 horas y si es cuestión de contratar más gente y pagar mejor. Pero es que, Bueno. imagina, ¿a alguien se le ocurría que un camionero estuviera 24 horas conduciendo un camión? No. Pues es que el médico está 24 horas y tiene más responsabilidad que un camionero. O sea que... Sí, el cirujano que te va a operar hasta 24 horas en el hospital, sí. Así es. Bueno, otra de las asistentes... Si me permitís, solo un pequeño apunte. Me parece muy importante estar acompañado. Ya sé que eso, en fin, uno lo consigue o no lo consigue, ¿verdad? Pero estar acompañado en el sentido de la familia, de ocuparte, no sé, de comprar, de ir al Mercadona, ¿no? No sé si me explico. O sea, como que parece que los médicos, bueno, después de trabajar deberíamos estar leyendo artículos, ¿verdad? Y luego, en fin, yo creo que ir a comprar, son actividades de lo más, porque formamos parte también, sobre todo que nos hagan sentir que formamos parte, pues, de nuestra familia, de nuestros amigos, de algo más, ¿no? Yo creo que eso solo es ese pequeño apunte. Muy bien. Otro de los asistentes pregunta que, además de enfermar de distinta forma en relación con el burnout, los médicos que tienen trabajo por el exceso de responsabilidad y tal, en los médicos que están en situación de desempleo, ¿habéis observado si hay algún tipo de afección psiquiátrica o qué tipo de afección psiquiátrica habéis observado en estos médicos que están sin empleo? Aunque es verdad que la mayoría están trabajando, ¿no? Lo habéis dicho en la exposición. O sea, en desempleo no, con un empleo precario, eso realmente yo creo que sí que afecta. O sea, en desempleo yo creo que hay muy pocas personas que estén en desempleo actualmente, en otros momentos sí, ¿no? Pero en empleo precario de ahora me toca aquí, el mes que viene allá, o sea, ahora ha cambiado el perfil, pero al principio de estos 20 años de recorrido, había una presencia muy grande de médicos de familia que iban recorriendo pueblos, los que llevaban toda la vida, parecían como médicos ambulantes, ¿no? ¿Y dónde has estado? Pues he trabajado aquí, allá. Empezaron a nombrarte pueblos donde habían estado pues, unos meses. Claro, médicos solos, vuelvo a la prevención, solos en un pueblo que no es tu casa, que no es no perteneces a ese lugar. Allí, ahora ya estamos en otro momento, pero hace 20 años como que se juntaba un poco todas las condiciones para, por ejemplo, beber, ¿no? O para consumir algo que te hiciera pasar aquel mes o aquellos meses en un lugar que no era el tuyo ni se acercaba. Otra de las preguntas, nos preguntan si habría algún síntoma o alguna señal para darte cuenta tú mismo de que estás pues quemado, ¿no? ¿Cómo sentir que uno ya no es el que era? Preguntan. Un poco difícil. No, yo creo que la irritabilidad. Yo creo... Sí. Los cambios de humor. Ha desaparecido. Juan, voy a continuar yo. Estoy completamente de acuerdo. Cuando notas que te empieza a enfadar la persona que estás atendiendo. Yo lo digo porque es un ejercicio que conviene que hagamos todos, ¿no? Tú empiezas la mañana y aparece alguien, lo que es una persona más difícil, ¿no? De trato, ¿no? Y bueno, pues tú, si estás bien, pues no se preocupe, bueno, o sea, manejas mejor, ¿no? ¿Qué te está ocurriendo, por lo menos a mí, al final de la mañana? Sí, bueno, ya empiezas como a notar un peso. Claro, ese peso conviene que estemos pendientes de esa irritabilidad, ¿no? Porque empiezas a sentir, bueno, porque el otro, que tú estás peor que el otro, ¿no? La sensación es como, me viene a contar a mí esto, ¿no? Si yo estoy peor, bueno, que me duele la tripa. Mira, pues a mí me duele, no sé si me explico. Esos pensamientos son un indicador
de que estás cansado como mínimo de que estás cansado y de que tienes que revisar un poco eso, ¿no? Yo creo que, Juan, es que lo siento porque Juan Carlos ha empezado y no... Ya es que se ha desconectado, yo creo. Bueno, bueno, yo tenía también una pregunta, que es que cómo podemos ayudar a un compañero, ¿no?, que detectamos que necesita ayuda psicológica o psiquiátrica, pero que no lo reconoce, ¿no? Que esto pasa bastante, que no lo reconoce, que no quiere buscar ayuda, que a lo mejor tú se lo dices con todo el cariño o tal, pero no quiere. Es un poco difícil de manejar, ¿no? Muy difícil, muy difícil. O sea, realmente es una tarea que hay que reconocerla como muy difícil y hay que tomarla con mucha tranquilidad. Es decir, que las personas cuando buscan ayuda, cuando decíamos vienen voluntariamente inducidos, ¿no? Es porque alguien ha tenido la paciencia, sea su pareja, sea su familia, sean sus compañeros, ha tenido la paciencia de decirle, mira, no estás bien, tal. Oye, pues te vas a paseo y métete en tus asuntos que no, bueno, pues bien, ¿no? Pero al cabo del tiempo con alguno, oye, fíjate, esto que te ha pasado antes, yo creo que es que tú, es decir, que como esa paciencia, ese goteo que hace que alguien vaya tomando conciencia, ayudarle a tomar conciencia. Sin duda es muy difícil por experiencia propia, es decir, cuando tienes cerca a alguien que no está bien, es muy difícil oye, porque claro, como somos personas educadas, oye, ¿estás bien? Sí, no, estoy muy bien, claro, ya se ha acabado la conversación, ¿no? O sea, no puedes afirmar, oye, te veo muy mal, ¿no? Entrar así a alguien es muy difícil, ¿no? Entonces es ir cogiendo ese goteo, ese pequeño goteo de, oye, yo creo, y luego también el ejercicio de la autoridad es importante. Es decir, los jefes pueden ejercer su función. Es decir, que como compañero, realmente de igual a igual puedes tener, te puedo decir, oye, mira, métete en tus asuntos, pero claro, si a mí me llama mi jefe y me dice, oye, mira, esto que estás haciendo yo no lo veo bien y tú no estás bien, hombre, ya es otra situación. Es decir, que quizás un compañero, pero también tu jefe también te puede decir, oye, tú esto no está bien. Has recibido 10 reclamaciones no sé, bueno, son indicadores, ¿no? de que algo no va bien, ¿no? Y que todo eso es importante, O sea que es muy difícil, sin dudarlo, pero se puede seguir intentando. Muy bien. Preguntan también que cómo piensa que debemos reaccionar los médicos de familia ante consultas inabarcables de 50 a 60 pacientes, siendo conscientes además de que va a ir a peor, porque cada vez hay menos médicos, cada vez hay más presión, cada vez hay más pacientes. Sí. Complicado. Bueno, esa pregunta ya... ¿Hasta dónde? Es que ya... O sea, está fuera de mi mano. Yo creo que hay una parte de aceptación. Yo creo que la pandemia nos ha descolocado el sistema, ¿no? Antes podía estar el sistema sobrecargado, pero iba, ¿no? Yo creo que la pandemia ha producido un efecto que necesitamos tiempo para recomponer, ¿no? Yo voy a contar una experiencia personal, y es que en la pandemia ha producido que, por un lado, la dificultad en el acceso, pero por otro lado ha producido como una facilidad en el acceso, es decir, a la vez, simultáneamente. Claro, el sistema necesita como reajustarse para decir, bueno, se puede acceder por esto y por esto no. Porque ocurre que a veces hay personas que acuden presencial, yo he asistido presencialmente, salvo 5 días en medio de eso, siempre presencialmente, pero el acceso telefónico, que antes era un elemento menor, ¿no? Era raro que alguien te llamara, de pronto se ha convertido en cotidiano. Sí. Alguien llama, oiga, que se me ha olvidado decirle, o que esto como me lo tomo, ¿no? Es decir, que todo eso es como una sobrecarga que realmente el sistema necesita reajustarse. Y o sea, no me corresponde a mí eso, desde luego, pero yo creo que algo ha de hacer el sistema para reajustarse tras la pandemia. Vale, luego que la pandemia, ¿no?, ha afectado a la salud mental de toda la población, todas las edades, también la salud mental de los médicos, como ya han comentado, así lo demuestran los datos que nos ha mostrado también en su presentación, pero ¿hay algún tipo de patología en concreto que hayáis detectado que ha aumentado más? O sea, o todo en general, o más
¿hay algún tipo de patología en concreto que ha aumentado más con la pandemia? Bueno, los trastornos de adaptación, o sea, todo lo que tiene que ver con la respuesta al estrés y al malestar. O sea, cuando decía que en el 21 y en el 22 va a haber mayor demanda, es porque las personas que vienen ahora vienen con más frecuencia y vienen un poco empujadas por una situación que no pueden resistir, ¿no? Que es una presión de 60 personas, de que tienes que llegar a todo, y esa situación acaba por romper a través de ansiedad, yo creo que esa es la patología que más ha aumentado en estos 2 últimos años, en los años de pandemia. Estamos pagando esa sobrecarga, ¿no? A ver, alguna pregunta más. Uy. Preguntan también si sabemos cómo está la situación comparándola con otros países europeos. Supongo que la situación de patología mental en médicos es similar, o hay más patología en España, o... No, yo creo que estamos a nivel europeo. O sea, no tengo datos fiables cuando he mirado, por ejemplo, en el sistema nacional inglés. Que yo creo que estamos en ese nivel. Sí que es verdad que en otros lugares hay una especie de cuidado de sistema que cuida, ¿no? Cuando hicimos el grupo este que decía antes, perfecto. Ya está Juan. Bueno, se reincorpora el doctor Jiménez. Bueno, Soria, me he quedado sin luz. Entonces, bueno. Eso sí que tiene difícil solución. Bueno, decía que más o menos estamos en un nivel bastante europeo y tenemos un sistema, el PAIME es un sistema que supera a la media, es decir, que tenemos un sistema de protección profesional muy, muy interesante, ¿no? Que en otros países a lo mejor está más a cargo de la red pública, ¿no? de un sistema de protección, y que en nuestro país yo creo que es de bastante buen nivel. Muy bien, y aunque ya se ha realizado bastante análisis, pero también para que haga sus aportaciones Juan Carlos, ¿qué creéis que pasan con las personas jóvenes, ¿no? Que llama la atención que les afecta más la enfermedad mental, bueno, a los médicos jóvenes que a los médicos más mayores. Entonces, ¿cuál creéis que es el motivo? ¿No? Pues yo creo que puede ser la presión a la que se ven sometidos durante el periodo de residencia, las guardias de 24 horas que muchas veces sin descansos tras la guardia, el periodo formativo es muy exigente, ¿no? Pero ¿cuál es el análisis que hacéis vosotros? Bueno, yo el primer análisis que hago es que los estudiantes de medicina, los que llegan a aprobar la entrada en la facultad, son gente que ya tienen un perfil casi patológico. Es decir, son gente que se ha dedicado a estudiar solamente y que prácticamente la vida social es muy, muy limitada, y que después tienen muchas dificultades para hacer cosas lúdicas. Evidentemente, pues eso a la larga genera que cada vez se vaya más perfilando en ese sentido. Es decir, no queda otro remedio. Además, para entrar en medicina hay que ser un empollón. Sí, claro. Y luego son terriblemente competitivos los alumnos. O sea, yo desgraciadamente, los últimos años de profesión como docente, veía cosas tan horribles como que se dejaban los apuntes con errores unos a otros para que fallaran, y así mejorar ellos los rendimientos respecto al equipo. O sea, cosas, barbaridades que en mi época, desde luego, eso no se hacía, vamos. En todo caso no los dejabas, pero no inducías. Y entonces el problema es, probablemente sea la competitividad. Somos excesivamente competitivos. Y sobre todo somos excesivamente competitivos con nosotros mismos y no nos permitimos ser felices. Y lo que hay que hacer es, pues bueno, enseñar a que hay que ser feliz, hay que hacer otras cosas, y que bueno, ser médico que la vocación no es un sacerdocio, ¿no? Y que en algunos momentos hay que dejar de ser médico para ser otras cosas, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que ya ha terminado el turno de preguntas.
Nada, no sé si tenemos más preguntas por aquí. A ver, ¿alguna más? ¿Alguien se anima? Y si no, daré paso al doctor Enrique de la Figuera, que despedirá el foro. Muy bien, muchas gracias. A través del chat, pues habéis recibido los ponentes muchas felicitaciones por el interés de este foro. Y yo quería hacer una pequeña reflexión y al hilo también de una de las preguntas que ha hecho una de las asistentes, que por lo menos en mis lejanísimos estudios de grado no hubo ningún periodo formativo donde nos hablaran y nos dieran formación sobre la forma de enfermar del médico, la prevención de la enfermedad mental del médico y cómo abordar esta situación. Yo no sé si ahora en los estudios de grado existe esta parcela formativa, pero de no existirla yo creo que es imprescindible, igual que sería imprescindible en la formación transversal de los residentes y sobre todo en Aragón hacerles conocimiento de la existencia del PAIME, que tan buenos resultados está dando para solucionar la enfermedad mental o las adicciones de los médicos y cómo se reintegran a su labor habitual y sobre todo sin perder de vista que cuando nosotros enfermamos el primero que pierde es el paciente. La seguridad del paciente es lo que tenemos que tener siempre en mente cuando enfermamos. Entonces yo creo que esto sería conveniente igual que en los centros de salud, que tenemos sesiones clínicas de hipertensión y de diabetes, pues de vez en cuando habría que tener una sesión de formativa sobre la forma de enfermar del médico, cómo abordar esta situación porque en el código deontológico también es muy fácil de escribir algunos artículos, pero muy difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, ya lo habéis comentado, cuando un médico o médica detecta que uno de sus compañeros ha mermado en sus habilidades o tiene algún problema de enfermedad mental, dice, hay que ponerlo en conocimiento del Colegio de Médicos. Esto es inviable, porque esta es una situación muy violenta para el médico que reclama y para el reclamado. Ya habéis dado algunas claves y que además es difícil cómo acercarse a esta situación. Pero, en fin, yo creo que la formación en este aspecto es imprescindible y lo de los grupos Balin del doctor de Miguel, pues me ha parecido una buena iniciativa en el sector donde él trabaja. Y por mi parte, darle también las gracias a todos los asistentes por sus preguntas. Se han animado a última hora y, bueno, como decimos siempre, si ha habido alguna pregunta que no ha podido ser respondida, la pueden formular a través del correo electrónico del Colegio de Médicos y se le intentará dar respuesta. Agradecer también a la doctora Ciprés como moderadora. Siempre es difícil el paciente como moderador el tener que acortar tiempos y seleccionar preguntas. Muchas gracias también, Marta. Y por mi parte ya despediros hasta después del verano. Desearos un feliz verano y enhorabuena a todos y a los asistentes por haber permanecido fieles a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido y han permanecido permanentemente conectados, incluso dando algunas claves para solucionar el problema. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta después del verano. Gracias.